yo estoy absolutamente convencido que los abogados no tenemos que ser indispensables para todo, sino realmente para lo que la sociedad nos debe necesitar, que es para entrar en las particularidades profundas del derecho. Pero por supuesto, mira, temas como el del pelo de los muchachos siguen existiendo colegios, entidades, universidades, donde los sancionan por el color, por sus tatuajes, por el pelo, por sus piercings, y cuando tú les entregas, ya traes la interpretación que ha traído la Corte Constitucional y se las pones en un video y les dicen, no te pueden sancionar. Es que es tan básico como entender que las reglas del partido de fútbol están planteadas antes del partido. Y tú encuentras que las entidades, los colegios y las universidades le siguen diciendo a los papás que igual ellos firmaron un manual de convivencia y que ese manual de convivencia prima. No, viejo, perdóname, está la Constitución. Fuera de lugar es fuera de lugar. En la Constitución está definido que es el fuera de lugar. Si tú vas a jugar el partido que es vivir en la sociedad colombiana, tú tienes que saber que igual fuera de juego es fuera de juego, fuera de lugar es fuera de lugar. Tienes que ajustarse a esas reglas. Ese finalmente es el mensaje. Bienvenidas y bienvenidos a Justo Ahora, un espacio del espectador y justicia inclusiva en el que hablamos sobre los diferentes mecanismos de acceso a la justicia. Justo ahora, las redes sociales se han convertido, o se están convirtiendo, mejor, en un espacio en el cual se habla de acceso a la justicia, se habla de derecho y sobre cómo entenderlo. Por eso nos acompaña hoy el abogado penalista, socio, director y fundador de la firma Castro Muñoz Abogados y creador de contenidos, Juan José Castro Muñoz. Bienvenido, Juan José. Querido Santiago, a toda la audiencia que va a ver este capítulo de este podcast, bienvenidos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, Juan José. Juan José, nuestro invitado de hoy, es abogado penalista de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y ahora también docente de la Universidad del Rosario. Juan José, bueno, antes de entrar en todo este mundo de las redes, de todo este escenario que ha sido Instagram, pues digamos que este ha sido también un mecanismo que la gente ha utilizado para resolver dudas, para hablar de muchos temas. Y el derecho es uno de esos que hace parte de ese ecosistema para resolver dudas jurídicas y bueno, un montón de temas que están ligados a lo que es el derecho. ¿Por qué inició usted, un abogado penalista, el camino en las redes sociales para hablar sobre estos temas tan complejos? Bueno, miren, esto es una historia bien chévere porque también es una historia de vida, ¿no? Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, como dijiste, Santiago. Soy especialista en Derecho Penal también de la Universidad del Rosario. Tengo un magíster en Derecho y hice una línea de investigación en Derecho Procesal Penal. Y allá en la pared de la oficina tengo una cantidad de cartones con todas las cosas que he hecho que me acreditaban como abogado, como una persona que se ha enfocado, que ha querido estudiar derecho, que se ha enfocado y que ha amado el derecho penal, el litigio. También he tenido la oportunidad de asesorar a empresas en temas de compliance criminal, en representar directivos, en representar personas, como defensor, como representante de víctima en cada uno de estos escenarios. Y parte de esta historia, como abogado, como persona muy curiosa, era tratar de empezar a averiguar cuáles eran los medios, las formas de comunicación que se podían tener como abogado con la sociedad. Soy millennial, además, obviamente. Empecé con MySpace, Facebook, Messenger. Digamos que generacionalmente viví el auge de las redes sociales. Y fue hasta el cliché de la pandemia, de reinventarse, de buscar nuevos caminos, de empezar a buscar nuevas formas, que de la mano de dos grandes amigos tuve la oportunidad de conocer TikTok. Yo creo contenido para TikTok, para Instagram. No soy el mejor en LinkedIn, que de pronto es la super red profesional. Pero también, ¿sabes por qué, querido Santiago? Porque yo siempre he criticado mucho, por ejemplo, los congresos y los videos que hacían los abogados antes, porque era la gana de crear contenido
y de creer que lo relevante es posicionarse entre los mismos abogados, y no es así. La mejor forma, tratando de articular lo que te decía, el medio de comunicación con la sociedad, era entender que las redes sociales no eran el futuro de nada, son el presente de las cosas, y es el mecanismo en los que políticos, medios de comunicación, y, médicos y en este momento abogados entendieron que era la forma de comunicarse con la sociedad. Y además que es una forma, entre comillas, más franca, más rápida, más eficiente y más honesta, en la que uno puede enviar un mensaje. Pero digamos que hoy las redes también le dan la posibilidad a las personas de consumir cosas que te aporten, y por supuesto que el derecho no estaba ajeno a eso. Y el otro lado por el cual yo llego a las redes finalmente es a raíz de mi experiencia como abogado, a raíz de las conclusiones también de mi tesis de maestría, donde en pocas palabras la hipótesis que yo planteo ahí es que el Estado, la justicia como rama del poder público, pues hacen poco o nada para explicar el derecho, porque los abogados, y esto lo aprendí a raíz de nuestra experiencia, nos enseñan a pensar, a escribir, a hablar de un tono complejo, en una forma compleja, y no es culpa de los abogados, es que así no lo enseñaron. Y me di cuenta pues que lastimosamente entre la sociedad y la rama judicial y el Estado hay una brecha gigante, y esa brecha gigantesca es la complejidad del lenguaje del derecho. Entonces sumas eso como digamos que es multicausal, multifactorial. Entonces entra la pandemia, entra el cliché de la reinvención, entra también la necesidad de dejar los miedos escénicos y existenciales y reputacionales del qué dirán cuando un abogado quiere patear el molde y salirse e incomodar a la gente, e incomodar a los abogados y decirles, nosotros tenemos acá una oportunidad histórica para cerrar esa brecha que no hace el Estado, porque tú ves las sentencias, hay unas imposibles de comprender, porque tú ves los decretos y todo está redactado de una manera tan compleja que lastimosamente los que tenemos el monopolio del lenguaje jurídico, que somos los abogados, somos los únicos que nos hicimos indispensables para poder entender eso, mientras a las personas la gran mayoría de los problemas de su vida se podrían solucionar, como por ejemplo en días pasados hice un video en el que les explicaba qué pueden hacer con un vecino ruidoso. No es necesario que tenga que mediar a un abogado para poder solucionar un problema tan básico de convivencia, y es que el tipo de arriba hace fiestas y necesitas cómo poder articularte con las autoridades, por ejemplo, para poder tener soluciones. Los abogados, y de pronto esto es un mensaje muy controversial y que no le guste de pronto al gremio y que me lo han dicho, es nosotros debemos estar solamente para lo indispensable. A través de uno de los videos que yo hago en TikTok, en Instagram, yo no voy a decirle, y es un imposible legal, que las personas vayan a representarse solos en un proceso penal, pero sí les puedo entregar herramientas para que empiecen a ser verdaderamente libres, mucho más empoderados, a enfrentarse a situaciones como la del vecino ruidoso, o como también enfrentarse a escenarios de arbitrariedad de las autoridades. Yo sí creo que el conocimiento, y más el jurídico, debe ser un conocimiento gratuito, y que uno como persona que ha dedicado más de la mitad de su vida a estudiarlo, tiene una responsabilidad social de hacerlo público, de hacerlo accesible. Y yo entendí finalmente, para cerrar esta respuesta gigante que te di a la pregunta que hiciste, todos engloban el derecho es para la gente en ese concepto, en esa palabra, porque finalmente entendí que una de las mejores maneras que yo tengo de aportarle a la sociedad es empoderándola con sus derechos. Ese es precisamente un punto muy, muy importante, Juan José, que yo iba a tocar a continuación. El derecho es para la gente, ese concepto que también se volvió además un hashtag, ¿no? Que ahora es como, digamos, una posición inmensa en lo que es tu cuenta. Y bueno, eso, digamos, ha movido un montón de personas y las ha ayudado a comprender en cierta manera sus derechos, pero pues quería que profundizáramos un poco más en ello, de qué se trata y digamos a cuántas personas has podido impactar con ese concepto. Un gran publicista
me dijo, creó el concepto, la frase del derecho es para la gente, porque finalmente yo le había podido transmitir que era lo que yo quería hacer y era lo que yo te contaba en la respuesta anterior, cerrar la brecha del derecho. Entender que la barrera de nosotros los abogados con la sociedad es el lenguaje, no es ni siquiera el mensaje de fondo, es la forma en la que te enseñan a ti en que debes pensar, leer, explicar, escribir, y en la medida en la que lo hagas de manera compleja, te evalúan mejor. Entonces eso también es un mensaje de cuestionamiento a la educación de los abogados. Y el derecho es para la gente nace en la mesa del comedor de mi sala en una violación de la cuarentena, cuando eran las pequeñas fugas para mantener la salud mental. Y nace ahí, nace un concepto, nace una frase que se empezó a desarrollar durante estos 3 años ya, y que se ha ido moldeando constantemente. Pero el derecho es para la gente, es ese concepto en el cual yo caí en cuenta que quiero cerrar esa brecha y que esa brecha hay que hacerla a través de medios, no es ni siquiera el mensaje de fondo, pero implica que otro concepto, otro cliché de la pandemia era deconstruirse y reconstruir la forma en la que tú tenías que hablar sobre derecho. Como yo te decía en la respuesta anterior, yo no soy el primer y ni voy a ser el último abogado en hacerlo. Y esa necesidad o esa exclusividad, esa angustia de querer ser el único, uno también la tiene que dejar atrás cuando está haciendo este tipo de cosas, sino que más bien me siento orgulloso de que muchas personas ya lo estén haciendo de esa manera. Pero el derecho es para la gente en números, querido Santiago. Hoy por hoy podemos decir que es el hashtag de derecho que habla de español que más se ha usado en TikTok en español. Tú pones hashtag solamente el derecho y ves otros hashtags de 500.000, 100.000, 250.000 usos, 2, 4 millones. Y en el derecho es para la gente podemos decir que hemos llegado a 70 millones de usos. Algo absolutamente impensable desde la visión que tenía antes yo del derecho. Muy ortodoxa, muy clásica, basada en los purismos, en mantener el lenguaje impoluto y que solo lo puedan entrar a usar las personas dignas de eso. Y yo digamos que uso estas figuras retóricas, pero es que de esa manera se entienden mejor. En su momento alcanzamos a tener 364.000 seguidores en TikTok. Hoy tenemos 25.000 porque me cerraron la cuenta. Pero porque uno también entiende que las redes sociales tampoco es un escenario de libertad de expresión. ¿Me entiendes? No es un escenario en el cual tú puedas ir a decir lo que tú quieras, porque existen reglas comunitarias y esas reglas comunitarias pues están diseñadas para que nadie se sienta acosado, y tristemente en mis videos siempre había alguien que no le gustaba lo que yo hacía. Entonces, si hablas de algo en pro de autonomía de las mujeres en sus derechos reproductivos, en pro de la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso es el aborto es el delito, la interrupción voluntaria del embarazo es el derecho, ¿me entiendes? Hay personas que no les gustan. Como hay personas cuando tú expones casos judiciales que no les gustan lo que tú estás diciendo. Entonces te denuncian los videos. El problema es que los moderadores de TikTok, en mi criterio, son muy malos porque no logran entender si realmente estás violando los derechos de las personas. Afortunadamente durante estos 3 años también pude construir una cuenta de Instagram fuerte, ya somos 75.000. Más de 75.000 por ahí. Más de 75.000. Entonces digamos que fue duro, es duro ver cómo pues otras cuentas han avanzado, pero bueno, uno tiene que dejar los egos al lado y entender que ese mismo día que me cerraron la cuenta por Instagram, por ejemplo, me llegó un mensaje de una niña de 15 años que me había estado pidiendo consejo porque dentro de su núcleo familiar estaba su abusador, y después de haberla ayudado 6 meses, indicándole, llevándola por los caminos de la denuncia, tratando de ayudarle a superar todas esos obstáculos que le pone la justicia a las personas, y más a las mujeres y más a las niñas, porque incluso su propia familia le estaba tratando de normalizar escenarios de abuso sexual. Ese mismo día que me la cerraron me llegó un mensaje y me dijo: doctor, y yo digo que me digan doctor además, porque eso hace parte del lenguaje que pone una cortapisa entre uno y la sociedad. Y me dijo: doctor, le quiero contar que hoy capturaron a
al abusador, a mi tío, y que después de muchas discusiones ya mi familia entendió que eso era algo que estaba sucediendo y que estaba mal. Y yo solamente quiero agradecerle con eso. Eso ya paga todo, querido Santiago. Digamos, muchas personas pueden creer que la mayoría de mis seguidores son abogados y es un gran grupo, pero yo tengo médicos, arquitectos, sociólogos, personas jóvenes que están estudiando y que finalmente lo que más les atrae es entender el derecho de una manera muy sencilla. Yo, como te digo, no estoy haciendo nada nuevo. Yo lo único que me esfuerzo es por tratar de explicar los conceptos de la manera más sencilla posible. De hecho, yo también en mis redes, después de que nació mi hija, de que ella me abrió los ojos y hizo que sintiera como propia todos los escenarios de violencia para la mujer que existen hoy en la sociedad, que increíblemente hasta ahorita los estamos viendo y lo estamos entendiendo dentro de la dinámica social en la que suceden, que es puro machismo. Pues también son las mujeres las que al ver que esto es una puerta abierta donde pueden tener ayuda sobre sus escenarios de violencia, sobre sus esposos, sobre sus hijos y demás, son también las que más preguntan sobre eso. Totalmente. Eso se podría entender, digamos, el hashtag del derecho es para la gente como un mecanismo de acceso a la justicia, a fin de cuentas, por ejemplo, en el caso que nos comentabas. Sí, por supuesto, digamos que la finalidad es esa. Como yo te decía, yo estoy absolutamente convencido que los abogados no tenemos que ser indispensables para todo, sino realmente para lo que la sociedad nos debe necesitar, que es para entrar en las particularidades profundas del derecho. Pero por supuesto, mira, temas como el del pelo de los muchachos siguen existiendo colegios, entidades, universidades, donde los sancionan por el color, por sus tatuajes, por el pelo, por sus piercings, y cuando tú les entregas, ya traes la interpretación que ha traído la Corte Constitucional y se las pones en un video y les dicen, no te pueden sancionar. Es que es tan básico como entender que las reglas del partido de fútbol están planteadas antes del partido. Y tú encuentras que las entidades, los colegios y las universidades le siguen diciendo a los papás que igual ellos firmaron un manual de convivencia y que ese manual de convivencia prima. No, viejo, perdóname, está la Constitución. Fuera de lugar es fuera de lugar. En la Constitución está definido que es el fuera de lugar. Si tú vas a jugar el partido que es vivir en la sociedad colombiana, tú tienes que saber que igual fuera de juego es fuera de juego, fuera de lugar es fuera de lugar. Tienes que ajustarse a esas reglas. Ese finalmente es el mensaje. Entonces, si señor colegio vienes a decirle y vienes a sancionarlo y no lo vas a permitir que se gradúe por el hecho de tener el pelo pintado de azul, pues yo les digo, esta es la manera en la que tú puedes acceder a la justicia a través de la tutela. También con vías, por ejemplo, de atención en temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual. Entonces, por supuesto que esto sí, yo dentro de mis más grandes ambiciones lo he querido plantear como una revolución en el derecho, e incluso la revolución puede plantearse de una manera tan sencilla que simplemente que podamos enseñarles a nuestros abogados a hablar, a expresarse, a leer y a escribir de una manera mucho más sencilla para que las personas precisamente no tengan esas barreras de acceso a la justicia. A eso iba precisamente, Juan José, porque pues al ser penalista tú conoces de primera mano las complejidades que hay en el acceso a ese derecho, que es la justicia, y pues lo difícil que es para muchas comunidades acercarse a ella. Y pues la pregunta va, digamos, orientada hacia ese tema del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje simplificado, el lenguaje técnico del derecho simplificado, puede ser también un canal de acceso a la justicia o al menos ayudar a mejorarla. Sí, claro, ¿no? Es que el lenguaje escrito, el lenguaje oral, es la principal limitante. Cuando tú hablas con las personas y hablas de los abogados, tal vez hay un común denominador y es que las personas tienen que ajustarse al abogado, tienen que ajustarse al derecho. Entonces, obviamente los abogados, y cuando hablamos de abogados no estamos hablando solo del litigante, que soy yo, sino que estamos hablando del fiscal, que es la persona que recibe a la persona que puso una denuncia y que sufrió un delito y tiene una expectativa de justicia. Estamos hablando del juez.
estamos hablando del conciliador, estamos hablando de muchos funcionarios públicos, de ministros, de toda la cantidad de abogados que ocupan cargos públicos. Y que finalmente el Estado tiene que estar al servicio de la gente y por ende la forma en la que el Estado, la administración, la justicia se expresa es a través del derecho también. ¿Y cómo vamos a pretender tener una buena acto de comunicación en nuestra forma, que es el derecho, si es tremendamente complejo? Y nosotros nos sentimos tremendamente cómodos porque durante todo este tiempo ha sido la sociedad la que ha tenido que adaptarse a nosotros. Yo simplemente quiero plantear un mensaje donde les decimos, no, maestro, nosotros nos tenemos que adaptar a la sociedad. Nosotros tenemos que ajustar nuestro lenguaje al usuario, al cliente, a la persona que tiene una expectativa de justicia, no solamente como una víctima, sino una persona procesada. Más del 80% de los procesos penales del país son representados en las defensas por defensores públicos. El defensor público también le enseñaron a hablar y a expresarse y lo calificaron y lo premiaron si se explicaba de una manera más compleja. Por supuesto que es la principal limitante y solo tú lo ves con los videos precisamente con eso. El ama de casa me agradece el video, el domiciliario. Cuando, por ejemplo, hace unos días publiqué uno sobre una banda de la típica banda que están parando camiones en las carreteras robándolas. Las federaciones me han escrito agradeciéndome por esas cosas, porque simplemente le estoy diciendo al señor camionero, usted puede defenderse, esto es la legítima defensa, usted no se tiene que hacer matar. La ley le permite a usted que en el escenario en el que una persona lo quiera matar, usted lo puede matar, pero puedo hacerlo de dos formas, querido Santiago. Le puedo decir, mire, es que usted en Colombia la legítima defensa es una causal de eliminación de la antijuridicidad material y de la antijuridicidad formal. Y su conducta puede estar totalmente justificada porque es una causal de ausencia de responsabilidad. Entonces no se preocupe, solo trate de que cuando usted lo haga esté sucediendo la agresión, sea actual o inminente, y que usted lo pueda repeler o pueda ejercer su defensa siendo totalmente proporcionalidad de acuerdo a la intensidad de la agresión que usted está viviendo. ¿Quién lo va a entender? Esa es la parte compleja, el tema técnico. Sí, o perfectamente yo le puedo decir, mire, mi hermano, si esa persona lo va a atacar en ese momento con el cuchillo, con el puñal, o la agresión es inminente o está pasando en ese preciso momento, usted puede defenderse y el derecho no va a considerar que usted lo puede matar y que usted no va a tener una responsabilidad penal. Pero trate, por favor, de que en ese momento esa persona lo esté atacando. Y que si la persona le está tirando un piedrazo, ¿cierto? Usted no vaya y le descargue el proveedor de las 12, 13 balas que tenga su pistola. Ahí le estoy hablando de proporcionalidad, de la inminencia, de que realmente también esa proporcionalidad en la respuesta de una persona en la legítima defensa también está determinada por la intensidad de la agresión. Y también le estoy diciendo, si lo robaron, no va a estar justificada la legítima defensa si lo agarras 3 cuadras después y lo linchas. Todo ese tipo de mensajes uno puede escoger, plantearlos como si yo los estuviera sustentando ante un juzgado. Es que ese también es el problema. Los abogados creemos que siempre estamos en un escenario judicial, por así decirlo. No, uno como abogado, y si quiere crear contenido, tienen que entender que uno tiene que definir cuál es su público. Y si yo estoy hablándole a mi grupo de seguidores, donde no todas las personas han estudiado media vida como yo, para saber los conceptos de derecho, pues yo tengo que tratar de hacérselo de una manera, y ese ha sido el éxito del derecho es para la gente, y es tratar de hacerlo de una manera en que cualquier persona pueda entenderlo. Ha sido un proceso continuo de forjarse, donde uno tiene que ser muy dúctil, muy resiliente, pero por supuesto que el lenguaje sí es una gran barrera para el derecho, para la justicia, para todo. Le voy a dar un dato, José. Querido Santiago, adelante. En el 2021, el resultado del estudio de necesidades jurídicas que realizó el DANE, junto con el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, encontró que el 43% de las necesidades jurídicas declaradas se atendieron por servicios institucionales públicos y privados. ¿Usted cree, digamos, que las redes sociales pueden ser una alternativa
que ayude a resolver estos problemas? Digamos que con el paso del tiempo las redes han influido también como un mecanismo para resolver esas necesidades jurídicas. Por supuesto que sí. Por supuesto, pues sí, por algo tan básico como lo que hablábamos al inicio. La red social, al igual que la prensa, al igual que la televisión, al igual que la radio, son medios de comunicación y tienen una gran particularidad. Y es que en la medida en la que tú generes buen contenido o contenido de valor o contenido informativo, la red social no tiene tantos intermediarios para que tú puedas entregar un mensaje directamente. Y muchas veces dentro de esa misma encuesta que tú citas, tú te das cuenta que la mayor insatisfacción y la mayor ausencia de acceso ante la justicia son temas muy básicos. Temas que podrían explicarse de la mejor manera con un video. En la medida en la que tú entiendas que esos mensajes en derecho tienes que entregarlos con un lenguaje en que la persona común y corriente los pueda entender. Y ya para ir terminando, Juan José, pues usted dirige una oficina, su oficina Castro Muñoz Abogados. Digamos, brevemente, ¿piensa, digamos, articular las redes sociales también con su oficina de Derecho Penal? Sí, sin duda alguna. Ya lo hemos venido haciendo. Hemos tenido unos ejercicios bastante interesantes. Digamos que tiene ya una cuenta en Instagram, @CastroMuñozAbogados, si no estoy mal. Y sí, sin duda alguna, digamos que desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva del mercadeo, hoy por hoy es casi obligatorio que si tú te quieres proyectar y quieres mostrar una firma moderna, una firma que esté inmersa en las dinámicas sociales, tiene que estar creando contenido, tiene que estar presente. Sí, por supuesto, querido Santiago. Perfecto, pues Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Justo Ahora. Ha sido un gusto tenerte por acá en la sala de redacción del Espectador. A todos quienes acompañaron este video, pues muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, querido Santiago, y a todos los televidentes. Muchas gracias.